Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy hablando bajo porque está la oca por ahí durmiendo y si me oye y se despierta no hay quien grabe este vídeo. Hoy quería hablaros de un jarabe que estoy utilizando últimamente para estimular, es una prueba que hice y os voy a mostrar un poco en qué consiste. No solo voy a hablar de cómo hacer ese jarabe, ni la historia que tiene ese jarabe, sino también un nuevo método para que alimentéis con jarabe en las colmenas, que se haría con este tipo de bolsitas. Ahora os voy a explicar todo con detenimiento, pero primero quería explicaros un poco cómo he llegado yo a conocer todo esto. Pues hace poco fui invitado por unos compañeros de Apigranca, de la Asociación de Apicultores de Gran Canaria, a una pequeña reunión con un apicultor noruego que nos iba a hablar un poco de cómo hacen allí, en su país, en Noruega, para estimular las colmenas a la salida del invierno, para prepararlas para la primavera de una forma rápida y sobre todo que no llene de humedad la cámara de cría. Yo no voy a entrar mucho en todo lo que dijo, os voy a dejar al final del vídeo un enlace para que entréis en su canal y podáis ver todo el manejo y todas las cosas que ellos utilizan, pero yo hoy solo me voy a quedar en la estimulación, en el jarabe. Una mosca por aquí molestando. El caso es que él comentaba que allí en Noruega utilizan un jarabe al 30%. No fue hace mucho cuando estaba leyendo un manual de cría de reinas y leí algo parecido a esto. En el manual hablaba de la estimulación de los núcleos, cuando hacemos núcleos, con un jarabe similar al néctar de las flores. El 30% está muy cercano al néctar de las flores. Yo he estado informándome, he buscado en internet mucha información sobre esto, he buscado qué porcentaje de azúcares tiene esos néctares de flores y mi sorpresa es que hay muy poca información sobre esto. Casi todo lo que he encontrado sobre néctar ha sido información de alimentación de aves como por ejemplo el colibrí. Pero finalmente encontré un estudio, no recuerdo ahora bien de dónde provenía, que hablaba de los néctares de flores silvestres y ahí podía ver que los niveles de azúcares se encontraban entre el 23 y el 26% si no recuerdo mal. Esto me hizo modificar la receta y no preparar ese jarabe al 30% sino al 23 con algo. ¿Cómo lo hice? Pues muy sencillo. Para que no os liéis, 1 kilogramo de azúcar tendríamos que mezclarlo con 3 litros de agua y de esa manera no tendremos que estar pesando ni nada. Os recuerdo, para los que se hacen un lío con los litros y los gramos, que normalmente cuando hacemos soluciones de este tipo se pesa en gramos, no se hace en litros y gramos aparte, sino todo se pesa. Pero tenemos la suerte que 1 litro de agua pesa 1 kilo, así que no hay complicación con esto, para que no nos complique. Esto es otra cosa que quería aclarar. Hay muchas dudas, me preguntáis mucho de cómo hago yo el jarabe, que si le pongo promotor, que si lo caliento menos de 70 grados. Realmente el jarabe no hace falta calentarlo. Calentarlo simplemente es por el hecho de que nos ahorra tiempo para que el azúcar se diluya. Hay que tener cuidado, eso sí, de no hervir demasiado el agua porque podemos producir HMF, el famoso ácido hidroximetilfurfural, si no me equivoco, que es tóxico para las abejas. Se ha demostrado que la alimentación con jarabe en las colmenas disminuye la esperanza de vida de las abejas en 1 o 2 días, pero esto es algo que nosotros no percibimos a simple vista si no estamos encima. Por tanto, no debemos abusar de la alimentación con jarabe, sino para casos muy puntuales, por ejemplo, núcleos nuevos, crías de reinas, estimulación en primavera, pero ya está, no hay que abusar demasiado de esto porque puede ser contraproducente. Quiero aclarar unas dudas que me preguntáis mucho a la hora de cómo hago yo el jarabe, qué hay que hacer, si hay que calentarlo, si no hay que calentarlo. Como os digo, el calentarlo simplemente es para que se diluya mejor el azúcar, podemos hacerlo perfectamente en frío, removiendo, pero claro, da más trabajo. Si lo vamos a calentar, la forma en la que yo lo hago, caliento el agua, la dejo hervir y cuando ya hierve lo apago y es cuando echo el azúcar. Al echar el azúcar, porque muchos diréis que la temperatura del agua está muy alta, cuando añadimos el azúcar la temperatura rápidamente baja y ya no se quema, ni se pone fea, ni se pone oscura. Pero ya os digo, el calentar simplemente es por comodidad. Otra cosa que me preguntáis mucho es si añado promotor o si lo hago solo. Pues depende. Últimamente estoy a lo ecológico y no he hecho nada, simplemente para traerlas un poco, porque el promotor produce mucho pillaje, ya
Os daréis cuenta, para el que no lo haya usado, que cuando usamos promotor no solo se las van a comer tus abejas, sino que si tienes abejas cerca, incluso del mismo colmenar, de las mismas colmenas tuyas, van a entrar a pillar lo que puedan de las otras colmenas. Por tanto, ya de último estoy porque no quiero ni siquiera gastar dinero en estar comprando cosas. Así que, ¿qué hago? Pues en ese agua que he calentado hago una infusión con manzanilla, por ejemplo, o albahaca, cualquier hierba aromática que tenga a mano, y eso las atrae bastante. Si aún así quiero que esto quede más bueno, más rico, pues he hecho una cucharada sopera de vinagre de manzana, que la acidez le gusta mucho, pero cuidado con esto porque va a hacer que se desdoble el azúcar y volvemos a lo mismo, no es conveniente. Así que yo de último ni siquiera añado vinagre ni cualquier otra sustancia, simplemente hago una infusión. Si el jarabe lo usamos simplemente con el agua y el azúcar, podemos dejarlo guardado en una garrafa mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, depende de la temperatura y tal, pero suele aguantar bastante semana hasta que se lo echemos a las abejas. Si añadimos promotor o añadimos cualquier otra sustancia, ya tenemos que tener cuidado e intentar que eso lo consuman rápidamente porque puede fermentarse. Con el promotor yo lo que hago, en el caso de usarlo, es que yo preparo el jarabe y el promotor lo echo el mismo día que voy a aplicarlo a las colmenas. No lo dejo en la garrafa con el promotor porque ya veréis también que con el paso de los días, si añadimos el promotor en el jarabe, aunque a ellas les gusta, pero el olor es desagradable. Bueno, vamos al lío que me voy por las ramas. Ah, por cierto, otra cosa que quería aclarar, que me habéis preguntado mucho a raíz de un amigo que está comenzando ahora con la cría de reinas. Tenéis muchas dudas, los que comenzáis con la cría de reinas, en cómo debéis preparar la jalea para ponérsela a las cúpulas. Yo ya de último le he pillado el truco a hacerlo en seco, casi no utilizo la jalea, pero os voy a dar una recomendación que es el fallo principal que yo veo a todo el que comienza con los traslarves, y es que salen mal porque con la mejor de las intenciones metemos la jalea demasiado espesa porque creemos que así van a estar mejor alimentadas, y es un fallo muy grande. Es mejor pecar de diluir demasiado la jalea que de dejarla demasiado espesa. Un agua con un poquito de jalea que le dé un poco de aroma a jalea ya es suficiente, no es necesario mezclar grandes cantidades de jalea. Probadlo y verás que los resultados mejoran. Bueno, pues ahora sí. Ahora voy a hablar de la reunión esta con el apicultor y lo que nos dijo. Este señor nos habló que allí en Noruega alimentan 1 mes y 15 días antes de la primavera, de la floración, para estimular la colmena y que llegue al volumen necesario para que les dé tiempo a recolectar. Para eso hacen un jarabe al 30%. Yo os recomiendo que probéis el 23% porque yo me he llevado una sorpresa. Yo llegué a esta conclusión porque a raíz de hablar con este apicultor empecé otra vez a buscar la información, digo, esto me suena, yo lo he leído antes, y intenté emular el néctar de las flores. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Este jarabe lo utilicé con los núcleos, si me habéis estado siguiendo en los vídeos anteriores, con los núcleos que hice en la tanda anterior, en Facebook también lo publiqué, y estuve alimentando con este jarabe. Mi sorpresa ha sido que han estirado la cera en nada, en días. Núcleos que estaban hechos con apenas 2 cuadros de abeja. Lo han estirado, pero a una rapidez asombrosa. Mi conclusión de todo esto, pues yo creo que esto se debe a que debido al nivel tan bajo de azúcar, o mejor dicho, debido al grado tan alto de humedad, las abejas no pueden depositar directamente ese néctar en las celdillas, tienen que repartírselo, hacer la trofalaxia para reducir esa humedad, y esto les lleva un tiempo. Al tener que rodar ese néctar tanto, esto está estimulando, ellas no lo pueden depositar en la celdilla y está estimulando sus glándulas cereras, está activando todo el sistema, están sintiendo lo mismo que sienten, digo yo, en primavera. Esto son cosas mías, no lo he leído ni lo que yo me imagino por lo que he visto. Esto es muy favorable, o se debe de hacer siempre. Otra cosa que os recomiendo, siempre que haya entrada de polen. Si no hay polen, esto no se debe de hacer. En mi caso hay mucha entrada de polen, las colmenas hasta bloquean los cuadros con polen, por tanto el jarabe este ha sido una auténtica bomba. Os lo garantizo, probadlo porque os vais a sorprender. ¿Qué ocurre con este jarabe? Es más líquido que el jarabe 1,1 o que el jarabe 1,2. Para el que no lo sepa, 1,1, 1,2 significa las partes de azúcar. El 1,1 tiene las mismas partes de agua que de azúcar, y el 1,2 2 partes de azúcar y 1 de agua. Siendo este jarabe es más líquido, menos pegajoso y puede gotear más. Así que para eso he buscado estas bolsas, que son las que yo veía en el vídeo del noruego. Yo decía que
¿Qué artilugio usan esta gente para alimentar? Buscando en internet de nuevo información porque no quedaba muy claro. A mí me parecían las bolsas estas que utilizan en los hospitales y los centros sanitarios para el suero. Pues buscando en internet, cómo no, nuestro amigo AliExpress tiene unas bolsas muy parecidas que, como veis, están marcadas con el símbolo del agua y son para regar macetas. Tienen una válvula. Fijaos que yo aquí he tapado con un lápiz, le he roto todos los lápices a mi hija porque la válvula venía con un defecto, venía pegada y no se podía abrir, así que la tuve que cortar y la cosa más rápida que encontré fue los lápices de la niña que están a mi alcance todo el rato. Los corté y los usé de tapón. Esta bolsa, como veis, tiene un dosificador que girándolo podemos graduar los mililitros por hora que queremos que salgan. Yo esto ya lo he probado, lo llené de agua el primer día, las puse fuera simulando que estaban en un núcleo, pero ese núcleo no tenía nada, para ver cuánto tardaban en bajar. Esta bolsa trae, si no me equivoco, 350 mililitros y lo puse que cayese a una velocidad. Puse una bolsa de 20 mililitros hora y otra de 10 mililitros hora. La de 20 mililitros, si no me equivoco, duró 2 días y la de 10 duró un poquito más. Ya esto lo vamos graduando y lo vamos viendo. ¿Cómo funciona esta bolsa? Pues tiene esta válvula que lo que hace es que regula el paso del aire y de esa manera pues cae más rápido, más lento el líquido. Y luego, fijaos aquí, a ver si se ve. Esto no es más que un tubo que se coloca en el centro de los cuadros de la colmena o de los núcleos. El agua sale por la puntita de la manguera y va corriendo por esta franja, pero ya os digo que apenas corre, va cayendo una gotita mínima que a ellas les da tiempo de sobra de libar. Y lo bueno de esto es eso, que colocamos la bolsita arriba de los cuadros. En el caso de un núcleo, estas bolsas pequeñas son para núcleos, colocamos la bolsita arriba y esto lo colocamos justo en el punto donde están las abejas, en el núcleo, en la parte central. De esta manera ellas no se tienen que estar desplazando, que es el problema que pasa cuando tenemos núcleos débiles, que muchas no suben a comer o se enfrían y no comen. Pues con esto lo vamos a solucionar. Vamos a ahorrarles tiempo de no tener que estar royendo la bolsa. No vamos a tener residuos en la colmena como deja una bolsa, que ya sabéis. A ver si tengo por aquí. Estas son las bolsas que normalmente encontramos en la frutería. Esta creo que es del Mercadona o del Lidl, no lo sé. Yo las suelo guardar y las utilizo para los jarabes. Estas bolsas son biodegradables. ¿Y qué pasa? Muchas pierden y nos encharcan el núcleo, nos vienen las hormigas. Luego, en el caso de que no pierdan, pues las abejas las roen, todo perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Que las roen con demasiada facilidad, provocando también que se humedezca demasiado el núcleo o incluso que lleven muchos trocitos y los dejen repartidos por todos los cuadros. Deja muchos residuos. Con las nuevas bolsas, con estas bolsas, es un material parecido al de las colchonetas estas inflables para la piscina y no las pueden roer, no las pueden romper, deja menos residuos y en fin, lo veo muy favorable. Esta otra es una bolsa grande que es como la que utilizaba este apicultor y ya os digo, ellos esta bolsa ni siquiera en las colmenas en invierno ni siquiera las metían debajo de la tapa, sino las ponían arriba, por fuera de la tapa. Y este tubo lo hacían más largo, taladraban un agujero por la madera de la colmena y metían el tubo con el fin de poder ellos cambiar las bolsas, controlar lo que quedaba sin ni siquiera tener que abrir. Este señor nos enseñó cosas muy interesantes como el manejo de medias alzas en vez de usar cámaras normales para reducir más el espacio, para un montón de cosas. Os dejo el enlace de su canal al final del vídeo para que lo veáis porque es muy interesante. Y nada más, este es un vídeo rápido que quería hacer para explicaros este tema. No tengo mucho tiempo para más, espero que dentro de poco pueda hacer otro vídeo. Estoy haciendo una prueba para tratar las colmenas con ácido oxálico por goteo, pero en este caso voy a modificar el goteo con otra cosa que os va a sorprender, pero todavía estoy haciendo pruebas porque yo antes de decir nada prefiero hacer pruebas, no quiero que nadie se cargue colmenas por mi culpa y lo pondré más adelante si puede ser. Pues nada, espero que os haya servido este pequeño vídeo y nos vemos en el siguiente. No olvidéis suscribiros. Ah, esperad, os voy a enseñar al pequeño en un momento. Este es Goldencito, o Goldencita, se llama así porque se parece el color a las manzanas y es la nueva mascota. ¡Calla tú, que eres muy pesada! Pues nada, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Y hasta luego tú!